Hablábamos antes del corte, el licenciado Lorenzo Sánchez Andrade, sobre la conveniencia de que se llegase a pensar algún día de dividir el personal del Supremo Tribunal de Justicia, por ejemplo, y trabajar en 2 turnos. Habría que conciliar ahí también con algunos sindicatos ese punto. Yo creo que sí, volvemos. Los sindicatos, volvemos. El fondo específico es la defensa de sus derechos laborales. Aquí no va a haber menoscabo en sus derechos laborales, pueden cumplir dentro del principio de la ley burocrática, que son 7 horas de jornada, pues establecer la hora en la que van a entrar un personal y a la hora que va a salir el otro personal. Entonces puede coexistir el turno de la mañana con el de la tarde y perfectamente se puede cubrir. Y eso no significa ninguna violación a sus derechos laborales. Y esto vendría además a hablar o a poner en buen nombre al Poder Judicial del Estado, porque finalmente, ¿por qué no se elabora en las tardes? ¿Cuál es la razón jurídica? ¿Cuál es la razón práctica por la cual hay un impedimento para desarrollar labores? No hay ningún impedimento. El Código de Procedimientos y el Código de Comercio y el Código Familiar están diseñados precisamente para que podamos soportar una carga de trabajo. La gran mayoría de la gente tiene trabajo en la tarde y no se está quejando. Muchos van y comen y se regresan a sus actividades. El comercio así funciona. A las 4 de la tarde podrán estar abriendo de nueva cuenta y a las 7 de la noche estará cerrando. Así es. ¿Será una situación que se ha vuelto costumbre, licenciado Jorge? Sí, y además viene de mucho tiempo atrás, pero desgraciadamente se han permanecido costumbres como estas y han desaparecido otras. Anteriormente, el personal de un juzgado dependía de la decisión del juez, es decir, el juez como depositario del Poder Judicial, a fin de cuentas la Constitución le confiere esa depositaría al juez, tenía esa independencia de que él podía seleccionar a su personal y en todo caso poner a disposición en aquel entonces del Supremo Tribunal de Justicia al personal que no le resultara útil, de manera que lo resignaran en otro lugar, pero por lo pronto el juez tenía esa libertad de decisión. Y eso ya no es así. Ahora realmente el nuevo titular cuando llega a un juzgado, pues simplemente hace lo que puede con el personal que ya le toca, que está ahí, y que no puede realmente ni mover, ni podrá proponer que lo cambien, pero ya no tener esa decisión como la tenía en su momento, lo cual efectivamente resta esa autonomía al juez. Y otra cosa que también es importante, también antes se consideraba a los jueces como la parte más importante de los juzgados y del Poder Judicial en términos generales, además de los magistrados, y ahora resulta de que si nosotros hiciéramos una revisión concienzuda de cuáles son los ingresos que perciben ciertos trabajadores o cierto tipo de trabajadores del Poder Judicial, terminan percibiendo más dinero que los propios jueces como parte de sus ingresos, cuando en realidad los jueces son los responsables de la firma de las sentencias, son los que asumen la responsabilidad de la decisión en los asuntos y que en muchas ocasiones tienen un salario, un ingreso inferior al que tienen otro tipo de trabajadores del Poder Judicial que no corresponden con las responsabilidades que tienen. Entonces, efectivamente, se han venido sosteniendo esas costumbres, pero creo yo que si queremos modernizar el Poder Judicial, son de las cosas que tendrían que cambiarse. Así es. Usted tocó, licenciado Jorge, un punto muy importante, modernizar. ¿Cómo modernizar al Poder Judicial? Vemos un presidente actualmente del Poder Judicial, magistrado y presidente Álvaro Guía, que se le ven muchas ganas de hacer bien las cosas, pero se requiere también apoyo. Apoyos institucionales, apoyos de los sindicatos, para poder transformar, para poder cambiar. Esa es desgraciadamente otra de las circunstancias que atraviesa el Poder Judicial. El Poder Judicial, por más buenas intenciones que tenga el señor presidente, el licenciado Álvaro Guía, un hombre muy conocedor, capaz, mas sin embargo, pues le faltan manos para poder echar adelante este proyecto tan grande que se puede tener de modernizar y dinamizar al Poder Judicial del Estado. ¿Por qué? Porque si hacemos un comparativo del total del presupuesto que se destina al Poder Judicial del Estado, si mal no recuerdo, un 85% es para pago de nómina. O a lo mejor hasta más, Lorenzo, porque el gasto corriente pasa en ocasiones del 90%.
Digo, evidentemente no nada más eran salarios, pero sí el gasto corriente es más del 90%. Nosotros por ahí proponíamos, y a lo mejor algunas gentes nos pueden tildar de un poco extremistas, pero por ejemplo en algunos estados como Guanajuato, como Querétaro, como Zacatecas, el costo de las copias certificadas tiene un valor, y ese valor iba a ser o es agregado precisamente para dinamizar la administración de justicia. En el estado de Guanajuato, si mal no lo recuerdo, cobraban 20 pesos por la expedición de las copias certificadas, y con ese ingreso el Poder Judicial se iba dinamizando. Porque quiero comentarte que incluso las copiadoras pertenecen al Poder Judicial, no están en concesión de particulares. Y hay una cuestión que también sería importante destacar en esto, y es precisamente con este destino del presupuesto en el gasto corriente, es cuánto cuesta un juicio, cuánto cuesta un litigio. Doy dos referencias. Ya el licenciado Jesús Motilla, cuando fue consejero, miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, hizo más o menos un estudio en este sentido. ¿Cuánto es el costo de un proceso judicial? Tuve yo la oportunidad de participar en los eventos con motivo del aniversario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con una conferencia, y ahí yo comentaba precisamente este punto, y uno de los magistrados del contencioso me decía que aproximadamente el costo que tiene un juicio en nulidad ante el Tribunal Contencioso oscila entre los 50,000 y 70,000 pesos. Si eso es lo que cuesta un juicio. Entonces, si nosotros pensamos que, por ejemplo, en el caso del contencioso administrativo, se plantea un juicio de nulidad para cancelar una multa de 2,000 pesos y al final se resuelva favorable al particular porque la autoridad se defendió en lugar de allanarse, resulta que la autoridad, para poder defender el cobro de 2,000 pesos, tuvo un sobrecosto de 68,000 para la hacienda pública, o de 48,000, etc. Entonces, en ese aspecto, yo creo que sería muy importante que pudiéramos nosotros averiguar con la información completa que tenga el Poder Judicial cuánto cuesta un litigio, cuánto cuesta cada juicio, para efecto de que entonces se pueda dimensionar el gran problema que se tiene, la necesidad de buscar otros mecanismos para poder agilizar, no nada más la famosa justicia alternativa, sino con lo que tenemos, qué podemos hacer para ser eficiente. Y yo creo que una administración responsable del presupuesto y pasaría forzosa y necesariamente por una revisión de las relaciones laborales con el personal del Poder Judicial, para efecto de que pudiera realmente bajarse ese costo de la justicia. Hay también un concepto que nunca se ha manejado y que sin embargo hace muchos años sí lo tenía a disposición la Secretaría de Finanzas, y que el magistrado Marco Aranda, en su momento rescató de la Secretaría de Finanzas, las famosas fianzas, aquellas cantidades que se depositan por concepto de reparación de daño, por concepto de posibles fideicomiso, más sin embargo no se operaba bajo la figura de fideicomiso, eran cuentas bancarias que la Secretaría de Finanzas tenía sudando, y esos recursos finalmente pues no iban al Poder Judicial. Finalmente, hasta que fueron reclamados por el Poder Judicial del Estado, fueron reintegrados, mas sin embargo no con sus haberes, no con sus productos, que en un momento, productos financieros que pudieron haber desarrollado durante el tiempo que pasaron, durante el tiempo que estuvieron bajo resguardo de la Secretaría de Finanzas. Ahora, tengo entendido que por disposición expresa de ley, este tipo de cantidades no puede generar intereses. Sin embargo, habría que ver la conveniencia de estudiar actuarialmente si pueden producir producir intereses en favor del Poder Judicial del Estado para que pueda capitalizarse, porque estamos hablando de cantidades muy importantes de dinero, cantidades que incluso muchas veces no son ni reclamadas, se depositan y ahí quedan. Hoy en día, si bien es cierto, es arriba del 80% el que se gasta en sueldos de la burocracia. También es cierto de que se requiere una importante inyección de recursos para el próximo año, sobre todo con el tema de la implementación de la reforma de justicia penal que se avecina. Entonces, es muy importante la gestión de recursos para el Poder Judicial del Estado hoy en día. Sí, se requieren buscar los mecanismos alternativos, mas sin embargo, pues no hay forma de crecerlo más que por las vías que yo te comenté, vía a la mejor cobro de
de derechos por trámite. A lo mejor algunos abogados me dicen, bueno, esa es una práctica que no nos gustaría, mas sin embargo en otros estados es una práctica muy saludable, muy normal, e incluso pues pagas los derechos y está justificada mediante un recibo de entero. Este recibo de entero pues lo harás deducible en su oportunidad. Entonces finalmente también forma parte para poder dinamizar, decíamos nosotros, el sistema de copiadoras en otras partes de la República Mexicana. El Poder Judicial absorbe totalmente, tiene copiadoras a su servicio, ¿sí? Forma parte de este servicio que da. Incluso en León, Guanajuato, la Asociación de Abogados tiene su local dentro del Poder Judicial del Estado. Aquí estaba en un tiempo, pero por ahí se les olvidó en la maqueta y al final no se construyó. Sí estaba en la maqueta, sí estaba estructurada, mas sin embargo, por cuestiones, no sé si ideológicas o de cualquier otro tipo, quedamos fuera. Pues así es. Lamentablemente se nos termina el tiempo, licenciado Jorge. Si quiere hacer algún comentario para cerrar este tema, hay mucho que platicar, hay mucho que proponer respecto de la administración de justicia, respecto del sindicalismo aquí en San Luis Potosí. Hombre, yo creo que me quedaría yo con el que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado debería de hacer un ejercicio más amplio de administración. Es decir, no nada más la administración del Poder Judicial tiene que ver con las relaciones con los trabajadores y con las sanciones que se puedan imponer o con la contratación de nuevo personal. Tendría que hacerse una labor de planeación financiera. Yo creo que el tema de los fideicomisos pudiera dar una buena alternativa. ¿Incluye ahí adelgazar nómina? Hombre, a lo mejor no si amplías el número de turnos. O sea, es decir, en el momento que tú no adelgazas la nómina, no estás afectando a nadie en los derechos laborales, pero simplemente amplías el turno para que se pueda trabajar, entonces estarías haciendo más eficiente. Es que yo creo que ahí la conclusión es cómo hacer más eficiente lo que tenemos. Creo que esa sería la conclusión. Así es. Y yo me quedo con la reflexión de que el buen sindicalismo pues no afecta a derechos de terceros. Muy bien. Pues son las reflexiones, estimado auditorio, de ese panel. Lo invitamos la próxima semana a que nos sintonice en su programa Foro Potosí. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.